Bueno, tal como les prometí, las notas están publicadas en la cartelera del departamento. Están publicadas desde ayer en la tarde, ¿ok? La revisión la pueden hacer las horas de consulta. Por ejemplo, hoy hay horas de consulta. Una cosa, por favor, que sí les advierto. Ustedes pueden revisar su examen en cualquier momento durante el trimestre a las horas de consulta, ¿de acuerdo? Lo único que sí no acepto es que el día de la revisión del último examen vayan a revisar los exámenes anteriores, ¿ok? O sea, tienen todo el trimestre. Cuando ustedes quieran, en horas de consulta, pueden revisar su examen. Les recomiendo que vayan para que vean en qué se equivocaron, etcétera, en qué me equivoqué yo también, ¿ok? Pero para el último examen, solo el último examen, ¿de acuerdo? Porque después del último examen, todo el mundo va a ver su examen, entonces llega gente que quiere ver el primero, que quiere ver el segundo, y bueno, se vuelve el proceso larguísimo. ¿Está claro? Tienen todo el trimestre para ver sus exámenes, pero para la revisión final solo se revisa el último. Ok, entonces en la clase pasada empezamos a hablar de dinámica, ¿verdad? Empezamos a hablar de fuerza, que es de alguna forma el centro de los estudios de mecánica clásica. Estudiar, ¿verdad?, cómo se mueven los objetos, por qué se mueven los objetos. Es decir, un objeto cambia su movimiento porque interacciona con otros objetos. Esa interacción se cuantifica como una fuerza, ¿verdad? Entonces habíamos visto las leyes de la fuerza. Entonces la vez pasada habíamos dicho las leyes de Newton. La primera, que parece obvia, que si no hay fuerza neta, si la fuerza neta es cero, entonces el objeto no cambia su velocidad. Por supuesto, visto desde un sistema inercial, etc. La segunda ley de Newton decía que si la masa es constante, la fuerza neta que actúa sobre un objeto es igual al producto de su masa por su aceleración. O sea que la aceleración de un objeto es el resultante de la fuerza neta que actúa sobre él y por supuesto de su masa. Y eso era asumiendo, ¿verdad?, que la masa es constante. Y la tercera ley era acción y reacción. Que si dos objetos interactúan, si este objeto ejerce una fuerza sobre este, el otro ejerce una fuerza igual y opuesta. ¿Ok? Eso es un resumen. La clase pasada lo vimos en detalle. La clase pasada también empezamos a ver algunos efectos, algunos ejemplos sencillos de fuerza, que serían los casos de cuerda, ¿verdad? Hoy vamos a hacer un ejemplo que es lo que se llama una polea sencilla. Vamos a hacer un ejemplo de una polea simple, más elegantemente. Esto se llama una máquina de Atwood. Ok, déjame ver si lo escribí bien. Sí. Ok, entonces es uno de los inventos más sencillos para mover objetos, que nos facilitan mover objetos, y vamos a suponer que yo tengo aquí una polea, es simplemente, esto está aquí, una masa M1, una masa M1 y una masa M2. La polea aquí simplemente la vamos a considerar como un disco ideal, sin fricción. ¿Ok? Que simplemente lo que hace es invierte la cuerda.
Entonces vamos a describir el movimiento de este sistema, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ¿cómo hicimos la clase pasada? Dijimos, bueno, a mí ¿qué me interesa aquí? Estudiar, ¿verdad?, cómo se van a mover las masas M1 y M2. Entonces yo hago los diagramas de cuerpo libre, es decir, aíslo las masas y veo las fuerzas que actúan sobre ellas, ¿ok? Entonces vamos a ver masa, diagramas de cuerpo libre. Vamos a ver la masa 2. ¿Qué fuerzas actúan sobre ella? Bueno, como todo cuerpo en la superficie terrestre, sobre ella actúa la fuerza de la gravedad, ¿verdad? Que es vertical, apuntando hacia la superficie. Y esta es la masa, esta vale M2G. ¿Ok? ¿Actúa alguna otra fuerza? Sí, ¿verdad? La tensión de la cuerda. Ella está amarrada por la cuerda. Por lo tanto, sobre ella también actúa una tensión que la voy a llamar T2. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver la 1, la masa 1. Sobre la masa 1 también actúa su peso, y también ella está sujeta a la cuerda, actúa también una tensión T2. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Está bien? Ahora, sobre las cuerdas, ¿qué fuerzas actúan? Por supuesto, las reacciones, ¿verdad? Sobre esta cuerda, este pedazo de cuerda, actúa una tensión T1 hacia abajo, que es la reacción de esta. Sobre esta actúa una T2 hacia abajo. En el centro de la Tierra están las reacciones, pero yo solo me estoy preocupando de las fuerzas que actúan sobre la masa 1 y la masa 2. Ahora voy a escribir las ecuaciones de movimiento. En principio, las ecuaciones de movimiento, ¿verdad?, son fuerza neta, la ecuación de movimiento es fuerza neta igual a masa por aceleración. Las masas son constantes. Entonces, para la partícula 2, yo lo que tengo es que la fuerza neta es T2 más M2G es igual a M2 por A, 2. Y para la masa 1, la ecuación de movimiento me dice que la fuerza neta, ¿cuál es? La suma es igual a la masa 1. ¿Ok? Fíjense que de repente a muchos de ustedes se les estará planteando ahora la duda y dicen, bueno, pero la profesora, perdón, disculpen, aquí este 1, por favor. Mucha gente dirá, bueno, pero las tensiones y los pesos son en direcciones opuestas. Y la profesora escribió más, porque acuérdense que yo estoy haciendo la suma de vectores. Vean por favor la anotación, hay que ser consistente. Yo estoy diciendo, este vector más este vector. Ahora que después este vector tenga una dirección opuesta es otra cosa. Pero la relación es que la fuerza neta es la suma de las fuerzas, la suma vectorial. ¿Ok? Si yo pongo vector, tengo que poner suma, porque estoy sumando los vectores. Que un vector tenga una dirección u otra es otra cosa. ¿Estamos de acuerdo que estas serían las ecuaciones? Ahora vamos a ver que el sistema, ¿sí? Sí, pero en principio son T1 y T2. Tú tienes razón, el módulo de ambas es el mismo, pero vamos a verlo ahora, ¿ok? En principio es así. Y tú tienes mucha razón, los dos tienen el mismo módulo. Entonces, fíjense, ahora yo voy a ver un poco el sistema, ¿de acuerdo? A ver si puedo tener alguna información más. Vean, ¿qué me voy a encontrar? Porque fíjense, ahí yo digo, tengo 2 ecuaciones y 4 incógnitas. Ese sistema no lo puedo resolver. Tengo 2 ecuaciones. Son ecuaciones vectoriales, por supuesto. Y tengo 4 incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? Tengo T1, T2, A1 y A2. ¿Cierto? Entonces yo digo, necesito más información para poder resolver el sistema. Bueno, una de las cosas que yo me doy cuenta, primero, es que los módulos de las aceleraciones, los módulos,
tienen que ser iguales si el sistema es estable. ¿Por qué? Bueno, fíjense, vamos a volver aquí, vamos a darnos cuenta de esto. Yo voy a escribir la longitud de la cuerda, ¿ok? Yo voy a poner, aquí voy a decir que esta distancia, esta longitud de la cuerda, este pedazo lo voy a llamar I1, L1, y este pedazo de cuerda lo voy a llamar L2, su longitud. ¿Cómo es L1 más L2? L1 más L2, ¿qué es? La longitud de la cuerda total, ¿verdad? Lo que pasa es que en un momento dado, un pedazo L1 está de este lado y otro pedazo L2 del otro. Esto es L. La longitud de la cuerda, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Ahora, L es constante, pero L1 y L2 no. ¿Están de acuerdo? Porque si el objeto sube o baja, L1 y L2 están cambiando. Entonces, permítanme derivar con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, eso implica que dL1 a dt más igual a 0. ¿Ok? ¿Quién es dL1 a dt? ¿Quién es? Lo que cambia esta longitud en el tiempo. ¿Y eso equivale a qué? A la rapidez con que sube o baja esta masa, ¿cierto? Y si yo derivo de nuevo, ¿qué tengo? La aceleración con que sube o baja, ¿verdad? Entonces, esta relación me dice ahora, si yo vuelvo a derivar la derivada segunda de L1, ¿ok? ¿Están de acuerdo? Entonces, lo que me dice es que la aceleración con que una sube es la misma la aceleración con la que otra baja, tienen signos opuestos. Entonces, de alguna manera, esto me está diciendo que la aceleración de la partícula 1 tiene que ser igual y opuesta a la aceleración de la partícula 2. Tienen que tener el mismo módulo, ¿verdad? La suma de sus módulos es 0, pero por supuesto tienen que tener signos opuestos, ¿cierto? Y eso viene dado porque estamos asumiendo que la cuerda es ideal, la cuerda es inextensible, ¿ok? Como la cuerda es ideal, que es inextensible, la cuerda no se está estirando. Entonces, claro, si una partícula baja 1 metro, la otra tiene que subir 1 metro, ¿cierto? Entonces vamos a asumir cuerda ideal. La cuerda ideal, entonces, tiene dos condiciones. La clase pasada hablamos de que su masa era despreciable, ¿se acuerdan? Ahora, cuando yo digo que es despreciable, ¿respecto a qué? Si yo digo, esa cuerda tiene una masa de 1 kilogramo, ¿es despreciable o no? Depende de la cantidad de masa despreciable. Como hablamos la vez pasada, esa pregunta en sí no tiene ningún sentido, porque depende, ¿verdad?, de las masas que yo estoy estudiando. Si yo digo que esta cuerda tiene 1 kilogramo y estoy estudiando unas masas de unos pocos kilogramos, es decir, no, la masa de la cuerda es relevante. Pero si yo estoy subiendo aquí algo de varias toneladas y digo la masa de la cuerda es 1 kilogramo, es despreciable, ¿cierto? Entonces acuérdense que despreciable quiere decir que es muy pequeña respecto de las masas que estoy estudiando. Entonces, cuerda ideal, la masa, digo que es despreciable y es inextensible. O sea, quiere decir que mantiene su longitud constante. Ok, si la cuerda mantiene su longitud constante, yo tengo esto que se llama un vínculo o ligadura. En mecánica clásica, esto a veces se llama un vínculo o ligadura. Es decir, la situación del problema, la relación entre el movimiento, hace que esto se debe cumplir.
Entonces esto se llama un vínculo o ligadura, si quieren, en mecánica. Se tiene que cumplir esto que está acá, ¿de acuerdo? Entonces yo digo, ah, bueno, mira, de 4 incógnitas ya tengo 3, ¿verdad? Porque yo decía antes, tengo una incógnita 1 y una incógnita 2, ahora tengo una. Ahora, la otra relación es algo que alguien me dijo por allá. La otra ligadura es que T1 en módulo, la otra ligadura es que el módulo de T1 tiene que ser igual al módulo de T2. ¿Por qué? Los vectores no son iguales, obviamente, digamos, en este caso los dos hacia arriba, no necesariamente. Pero fíjense qué ocurre. Si T1 no fuera igual a T2, ¿qué le parecería a la cuerda? Se rompería en algún momento, ¿verdad? Porque entonces yo tendría que el efecto de esta masa sería jalar la cuerda hacia abajo con una tensión T2. El efecto de esta sería jalarla con una tensión T1. Llega un momento que se rompe, ¿verdad? Como la cuerda no se rompe, los modos de las tensiones son iguales. Ok, entonces ahora sí, con estas ligaduras, ¿ok? Y asumo que la polea también, la polea es ideal, no es roce. En las poleas reales siempre hay un cierto roce acá entre la cuerda y la polea que cambia un poco. Nosotros vamos a despreciar ese roce. Entonces ahora sí tengo 2 ecuaciones y 2 incógnitas y voy a resolver el problema. Entonces fíjense, ahora me quedan las ecuaciones de la siguiente forma. Dije A1 es igual a menos A2 igual A, T1 igual T2 igual T. Permítanme escribir módulos, o los componentes. Entonces, la primera ecuación, ahora sí. Ahora no voy a escribir vectores, sino componentes. Entonces voy a decir que, ahora fíjense, en principio estos problemas, uno dice, bueno, ¿en qué sentido se va a mover la polea? Depende, ¿verdad? Intuitivamente ustedes ya lo saben, ¿en qué sentido se va a mover? Se va a mover en el sentido de la masa mayor, ¿cierto? ¿Verdad? Si yo pongo aquí 5 kilos y aquí pongo 3, todos intuitivamente me van a decir que se va a mover acá, ¿cierto? Ahora, como yo estoy llamando M1 y M2, yo no sé. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en estos problemas? Y fíjense que eso es muy importante aquí y es algo que tienen que aprender desde el comienzo para todo lo que es dinámica. En principio, a mí, o sea, todos intuitivamente decimos, se debe mover en la dirección de la masa más grande. Yo digo, sí, pero la física me tiene que dar ese resultado. No es algo que yo tengo que poner. Cuando yo veo el resultado, digo, ah, mira, sí, me da como yo esperaba. Pero yo no voy a imponer eso, ¿verdad? Entonces, como yo no sé dónde se mueve, y en la mayoría de estos problemas de física, cuando hay fuerzas, etcétera, hay muchas fuerzas en distintas direcciones, yo no sé en principio hasta que resuelva en qué dirección se mueve el sistema. Entonces lo que uno hace siempre, asume una dirección de movimiento arbitraria. Dice, mire, el objeto se mueve de esta forma. Y escribe todo consistente con esa dirección. ¿Ok? Yo, por ejemplo, voy a decir arbitrariamente, voy a decir que esto se mueve así. Es la dirección arbitraria que yo asumo de movimiento. ¿Ok? ¿Ok? Yo voy a decir que esto se mueve así. Ahora, lo que yo voy a hacer es consistente ahora con esa dirección. Entonces voy a decir, todas las aceleraciones en esa dirección son positivas. ¿Ok? Entonces, fíjense, con esta dirección arbitraria yo voy a escribir las ecuaciones de movimiento así.
todas las aceleraciones en esta dirección son positivas. Entonces, ¿cómo voy a escribir la ecuación de movimiento de esta partícula? Bueno, todo lo que sea en la dirección del movimiento es positivo, ¿verdad? Entonces voy a decir M1G ¿por qué? Porque esa está en la dirección que yo escogí del movimiento y la llamo positiva. ¿Ok? Vamos a escribirlo así. Fuerzas en la dirección es simplemente, es como si yo estuviera escogiendo un sistema y digo que el eje Y positivo es este, eso es todo, ¿de acuerdo? Yo siempre puedo escoger mi sistema y puedo llamar positivo o negativo el que yo quiera. No hay ninguna regla que diga hacia arriba es positivo y hacia la derecha es negativo. Yo puedo escoger lo que yo quiera. Lo que siempre tengo que hacer es consistente. Si digo para abajo positivo, para todo el movimiento para abajo positivo, ¿ok? Cosa que entre paréntesis fue uno de los problemas que ustedes tuvieron en el examen. En el examen, en el segundo problema, y perdonen que se los recuerde, pero digamos, permítanme esta integración. En el examen había un problema que era de esta forma. Entonces alguna gente dijo, yo voy a rotar mi sistema de coordenadas. Y entonces escribió una ecuación, escribió b sub 0 coseno de tal, pero expresaban el coseno respecto a este sistema. Entonces, si yo roto mi sistema, que es perfectamente válido, pero entonces ahora ambos movimientos tienen que estar respecto a este. En cambio, la gente rotó y me dijo que la velocidad del móvil era u por el coseno y tal. Entonces, rotaron el sistema, pero solamente la mitad del movimiento la consideraban el sistema. No, cuando yo escojo un sistema, por eso es el sistema de referencia, por eso se llama sistema de referencia, ¿verdad? Es decir, nos ponemos todos de acuerdo a llamarlo de la misma manera. No importa cómo lo llamemos, lo importante es que todos lo llamemos de la misma manera. Entonces aquí no importa para nada si yo escogí que el movimiento es hacia abajo o hacia arriba. Lo que es importante es que cuando yo escriba todas las ecuaciones estén dadas con esta relación. Entonces yo dije, dirección arbitraria escogida es esta. Entonces la ecuación esta es M1G menos T1 es igual a M1 por A. A es positiva porque va en esa dirección, esa es la dirección que yo escogí. Esa sería la primera ecuación. ¿Cuál sería la segunda ecuación? A ver, díctemela. Y ahora T1 es igual a T. ¿Cuál es la segunda ecuación? ¿Cómo escribo la ecuación para la segunda? Positivo, lo que está asociado en la dirección del movimiento. Entonces, aquí este sería T2 menos menos M2G es igual a M2 por A. ¿Ok? ¿Ok? Fíjense que aquí, digamos, vamos a tomar esto con una cierta cuidado y voy a poner aquí en la dirección escogida, lo voy a poner entre comillas. Porque alguien me puede decir, bueno, pero la dirección fue hacia abajo. Entonces, todas las fuerzas hacia abajo son positivas y hacia arriba son negativas, ¿verdad? Alguien puede estar pensando eso. Y en ese sentido me van a decir, entonces aquí es al revés. No, lo que yo quiero decir es que fuerzas en que coincidan en la dirección del movimiento. Entonces yo dije, la dirección arbitraria escogida para el movimiento es esta. Quiere decir que esta partícula se mueve hacia abajo y la otra partícula, ¿cómo se mueve? Hacia arriba, ¿de acuerdo? Esas son mis direcciones escogidas del movimiento y son consistentes.
Si esta se mueve hacia abajo, es positiva, y si esta se mueve hacia arriba, es positiva. Entonces, claro, ¿cuál es la dirección aquí? T2 menos M2G debe ser igual, o T, porque dije que los módulos son iguales. Disculpen, aquí es una mancha del pizarrón. Esas son las ecuaciones. Por favor, vean que estos no son vectores. Vean la diferencia entre esta y aquella. Estos son vectores. ¿De acuerdo? Aquí yo estoy escribiendo la relación vectorial y digo, este vector más este vector es este vector. Aquí no, estos no son vectores, ¿ok? Esos son las componentes de la tensión en el eje, y una componente puede ser positiva o negativa. Entonces aquí ya están las componentes en la dirección vertical. ¿Ok? No son vectores, aquí ya no hay relación de vector. Bueno, ahora sí tengo un sistema sencillísimo, ¿verdad? De dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cómo resuelvo el sistema? Sumo, ¿verdad? Sumando las dos ecuaciones, me dan que al sumarse me van las tensiones, insisto que esto es una marca del borrador, me quedaría A y de ahí directamente despejo y me queda que A es M1 esta es la relación que me da para A, sumando las ecuaciones me da esto, ¿verdad? Y ahora, por supuesto, que tengo la aceleración en cualquiera de ellas. Sustituyo T y T es M2 por A. T es M2 por A más G. Es M2G por A, que es M1 más G y la tensión es, entonces la voy a escribir por aquí, dos M1 M2 esa es la solución. Esta es la tensión. ¿Ok? Esa es la solución de ese problema. Quiere decir que la cuerda soporta una tensión que vale esa cantidad y la aceleración de las partículas es esto. Vean, vamos a ver si el resultado, ¿verdad? Porque siempre nosotros estamos haciendo física. Entonces, cuando yo tengo un resultado, digo, bueno, vamos a ver si ese resultado está bien, realmente tiene sentido, me equivoqué, físicamente, realmente eso es lo que pasa en la naturaleza. Vea que en la aceleración que yo escribí ahí, ok, fíjense un pequeño detalle, la tensión, ¿cómo me da? La tensión es una cantidad, siempre es positiva, ¿cierto? ¿Qué pasaría si la tensión fuera negativa? Si yo despejo y me da menos eso que está ahí. Bueno, vamos a ver. En este problema, cuando yo estudio mecánica y yo despejo una fuerza y me da negativa al final, la componente, lo que me dice es que la fuerza está en la dirección contraria que yo la pinté, ¿cierto? Porque acuérdense, yo puse una dirección arbitraria. Ahora, en este caso, la tensión me da positiva. ¿Qué quiere decir? Que siempre está en la posición que yo la pinté, pero no solamente eso, me dice que siempre es positiva. O sea, que si una masa es mayor que la otra, son iguales, no importa, esa cantidad siempre es positiva. Lo que me está diciendo es que estas tensiones siempre van hacia arriba, como yo las pinté, ¿cierto? Físicamente, en este problema no tendría sentido, ¿verdad?, que una tensión fuera hacia abajo. Entonces, tiene sentido que la tensión siempre me da positiva, obviamente, ¿verdad? Ahora, la aceleración que me dio, fíjense,
la aceleración que me dio es m1 menos m2 sobre m1 más m2 g. Primero veamos que tiene las unidades correctas, ¿no? Unidades de aceleración. ¿Por qué? Esto no tiene unidades porque es masa entre masa y esto tiene unidades de g. Unidades de g, cuidado, no vaya a pensar a g es negativa, no, g aquí es valor absoluto. Mucho cuidado, ¿ok? Porque el hecho de que el peso es un vector que va hacia abajo, etcétera, ya lo puse yo aquí cuando puse los signos. Esa g que está ahí no es menos 9.8 metros sobre segundo, es 9.8, ¿de acuerdo? El signo de la fuerza ya lo tomé aquí, no lo voy a poner. Ahora, fíjense que esa aceleración puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser cero. ¿De acuerdo? Porque si M1 es mayor que M2 es positiva, si es menor negativa, si son iguales es cero. Ahora, ¿tiene eso sentido físico? Sí, porque fíjense, si la aceleración es positiva, implica que M1 es mayor que M2, ¿verdad? Aceleración positiva, ¿qué quiere decir aquí? Que el cuerpo se mueve en la dirección, yo escogí una dirección arbitraria, pero era correcta, el cuerpo se mueve en esa dirección que yo pinté. Entonces me dice, el cuerpo se mueve en la dirección que yo pinté, si A es positiva, y eso implica que M1 es mayor que M2. Intuitivamente vimos que eso era correcto. Yo dije, yo al azar pongo que se mueve así, y después me dio, mire, se mueve así si M1 es mayor que M2, que es lo que yo esperaba, ¿de acuerdo? Si M1 es menor que M2, fíjense que ahora supongo que ustedes le dieron datos. M1 es 2 kilogramos y M2 igual 3 kilogramos. Cuando yo meto los números me queda que A es menos. ¿Qué quiere decir A es menos? Que la aceleración es negativa. Simplemente que el movimiento iba en sentido contrario que esa dirección arbitraria que yo pinté. ¿Y eso ocurriría cuando? Cuando M2 es mayor que M1, que era lo que nosotros intuitivamente habíamos visto, ¿cierto? Y la aceleración es cero cuando M1 es igual a M2. Claro, si M1 es igual a M2, la aceleración es cero. ¿Por qué? Bueno, porque no hay ninguna que jale más que la otra, vamos a decirlo así. Ahora, eso no quiere decir necesariamente que estén en reposo. Yo podría ponerlas y al principio moverlas un poco tal que se verían moviendo en cierta forma. Si él inicialmente se iba moviendo, la aceleración cero quiere decir que él se va a seguir moviendo con velocidad constante, en la misma dirección que venía, ¿están de acuerdo? Entonces, si A es positivo, el sistema se mueve en la dirección escogida. ¿De acuerdo? O sea, ustedes no tienen que saber cuál es la dirección de movimiento. Las ecuaciones se lo van a dar. Lo que pasa es que yo para escribir las ecuaciones, yo siempre escojo un positivo y un negativo, ¿cierto? Entonces yo aquí digo una dirección de movimiento y trabajo con ella. Si después me dio negativa, quiere decir que no era esa, era la opuesta, pero es correcto, ¿ok? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera puesto aquí, qué hubiera pasado si esto hubiera estado aquí arriba y abajo hubiera puesto M1 menos M2? Efectivamente. Como ya vimos la clase pasada, uno debe ser muy sospechoso cuando hace un cálculo y les da que en el denominador puedo tener ceros. Por ejemplo, si yo me equivoco en el álgebra y pongo aquí un menos, inmediatamente me doy cuenta que el resultado no tiene sentido físico. Si las dos masas son iguales, físicamente no pasa nada especial. Pero con mi equivocación, si las dos masas son iguales, tengo una aceleración infinita. Entonces, una forma, ¿verdad? En este tipo de problemas, a veces pues son sencillos, es preferible llevarlos así. Supónganse que yo le hubiera dado números del principio, le hubiera dado M1 es 3 kilogramos, M2 es 5 kilogramos, etc.
estos problemas en la práctica es más interesante llevarlos hasta aquí al final. De esta manera vimos, ¿no? Bueno, si M1 es mayor, pasa esto, si al final yo le hubiera metido número y hubiera dicho, aceleración es 2G o 0.5G, es menor que G siempre, bueno, ya está, pues qué información puedo sacar de ahí, ¿verdad? En cambio de aquí sí puedo sacar información. Ok. Vamos ahora a ver, estamos viendo fuerzas, ¿verdad? Vamos a ver cómo describimos una fuerza que es obvia, que siempre está en la naturaleza, que son las llamadas fuerzas de contacto. Vamos a estudiar ahora las llamadas fuerzas de contacto, que son realmente lo que se llama ordinariamente normal y fuerza de roce. ¿Ok? Fíjense, hay fuerzas que ocurren. Nosotros dijimos que las fuerzas, ¿verdad? Para que dos objetos interactúen entre ellos, y acuérdense que la fuerza es una manifestación de la interacción entre los objetos, ¿de acuerdo? Para que dos objetos interactúen entre ellos no tienen por qué estar en contacto físico. Por ejemplo, ¿verdad? Alguien me habló la vez pasada, un imán o dos cargas eléctricas, o si yo sueldo un objeto es atraído hacia la Tierra, pero no tiene que estar pegado, ¿verdad? Sin embargo, cuando los objetos están en contacto, ocurren unas ciertas fuerzas que son obvias. Por ejemplo, ese borrador que está aquí, ¿está sujeto a la fuerza de la gravedad? Por supuesto, está en la gravedad terrestre, no lo tengo en la luna, ¿no? Pero no se está cayendo. ¿Por qué no se está cayendo? Es obvio, usted me va a decir, está sujetado por la mesa, o sea que la mesa ejerce una fuerza sobre él. Entonces uno dice, bueno, cuando yo tengo un objeto, supongamos que esta es una superficie, y tengo un objeto arriba, acuérdense que nosotros realmente estamos trabajando con objetos puntuales, pero es más fácil dibujar bloquecitos, ¿no? Yo digo, bueno, hay fuerzas que yo sé que actúan sobre el objeto. Yo sé que todo objeto en la superficie terrestre siente una fuerza de gravedad que va dirigida hacia el centro de la Tierra. Yo sé que este objeto siente él una fuerza que es su masa por su gravedad. ¿Ok? Pero yo veo que ese objeto está en equilibrio, no hay fuerza neta sobre él no se está acelerando. Y yo digo, tiene que haber otra fuerza igual y opuesta, ¿cierto? Igual que se le ponga. Entonces yo digo, bueno, hay una fuerza. ¿Y esa fuerza es debida a quién? Debida a que está en contacto con esta mesa, ¿verdad? O sea, esto, yo coloco estas llaves aquí encima y no se mueven. Yo sé que si yo ahora quito la silla, se caen. Entonces yo digo, obviamente la fuerza está asociada al contacto con la mesa y debe ser tal que la fuerza neta es 0, porque yo veo el efecto y yo digo, esta fuerza es debida al contacto con la mesa. Es lo que se llama fuerza de contacto. Y esta es la fuerza que ejerce la mesa sobre la masa M. ¿Cierto?
acción y reacción, ¿qué me dice? Que la masa ejerce una fuerza igual, pero en sentido contrario, sobre la mesa, ¿verdad? O sea, sobre la mesa. Fíjense que esto es entretenido, porque a veces uno tiende a pensar, bueno, la masa ejerce una fuerza que es el peso. Formalmente no es estrictamente el peso, porque el peso, la reacción del peso está en la tierra, digamos. Ella ejerce, esto es sobre la mesa siente la reacción de esta. O sea, la mesa siente menos Fc. Formalmente la mesa no siente el peso, lo que siente es la reacción de la fuerza de contacto. Lo que pasa, como están en equilibrio, el módulo de esa fuerza es igual al peso, ¿están de acuerdo? Pero esta es la reacción de esta. Acción y reacción. Lo que pasa es que yo generalmente no me importa esta, porque yo lo que voy a estudiar es el movimiento de la masa esa. Entonces digo, si la masa está en equilibrio, entonces la fuerza de contacto vector más el peso vector debe ser igual a 0. Y eso implica que sus módulos son tal que Fc es igual a mg en módulo, ¿de acuerdo? Esa fuerza, en este caso, que es estrictamente perpendicular a la zona de contacto, esa fuerza de contacto generalmente se le llama normal, ¿ok? Simplemente porque siempre es perpendicular a la zona de contacto. Esa fuerza que, como esta, que es normal a la, que es a la superficie de contacto, ¿ok? Ahora, fíjense, ahora existe, la gente se acostumbra, muchas veces ustedes se acostumbran a pensar, la normal es igual al peso, ¿ok? En este caso, la normal es igual al peso, siempre, pero eso no siempre es cierto. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo en que la normal no sea igual al peso? ¿Qué? Ajá, por ejemplo, muy bien. Vamos a hacer este problemita, este ejemplo. Yo tengo aquí, que lo voy a ver aquí, un ejemplo. Un objeto es mantenido aplicándole una fuerza como se indica el objeto está en contacto con una pared vertical. El
problema es estrictamente este que yo tengo acá. Vean por favor el borrador y yo le aplico una fuerza así. Y el borrador no se mueve, ¿de acuerdo? Entonces me dicen calcule las fuerzas de contacto. O calcule la fuerza de contacto. ¿Ok? Este problemita es muy divertido, muy sencillito, pero digamos, es interesante porque a veces la gente asume la normal es igual al peso, siempre es así como no. Entonces, este problema si lo planteo es el siguiente, tengo una pared vertical, tengo un objeto aquí, una masa aquí y le aplico una fuerza F. ¿Ok? Ese es el problema. Insisto, se puede ilustrar inmediatamente aquí. Este es el bloque, le aplico una fuerza vertical hacia adentro. ¿Ok? El objeto no se mueve. Entonces yo digo, bueno, vamos a hacer el diagrama de fuerzas. ¿Ok? Yo digo, bueno, aquí tengo mi objeto. El objeto aislado. ¿Qué fuerzas actúan sobre el objeto? Bueno, la fuerza externa F, ¿verdad? Porque esa está ahí y me la dan. Hay una fuerza en esta dirección. ¿Qué otra fuerza actúa? El peso, ¿verdad? El objeto no está en el espacio extraterrestre, sobre él actúa el peso. Ahora, fíjense que esto es muy interesante, porque si yo pongo eso, no hay forma ni manera. Vean, si yo pongo ese análisis de fuerza, ¿qué tiene que estar haciendo el objeto? Debería estar cayendo, pero además debería estar haciendo ¿qué cosa? Hundiéndose en la pared, ¿cierto? O sea, en principio, si yo pongo este objeto aquí y le aplico una fuerza así, si no hay más fuerzas, el objeto tendría que estar cayendo por la acción de la gravedad, pero también debería estar hundiéndose, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Por qué no se hunde? Porque de alguna manera, ¿verdad? La pared está ejerciendo una fuerza sobre él. Entonces digo, si eso está en equilibrio, entonces yo digo, si eso está en equilibrio, tiene que haber dos fuerzas que equilibren eso, ¿cierto? Entonces yo digo, son las fuerzas de contacto. Digamos, si no estuviera la pared, esto estaría moviéndose hacia allá y cayendo, ¿cierto? Entonces, las fuerzas que aparecen es debido a que hay un contacto con la pared. Entonces yo digo, tiene que haber, voy a llamar la fuerza de contacto 1, que me equilibra la fuerza externa, y tiene que haber otra fuerza de contacto que tiene que equilibrar el peso, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? FC1 y FC2 son las fuerzas de contacto. Si son las fuerzas que ejerce la pared sobre el objeto, y son fuerzas que aparecen porque están en contacto, ¿no? Por eso las llamo fuerzas de contacto. Aparecen porque este objeto está en contacto con la pared. Ok. Entonces, como el sistema está en equilibrio, eso es un dato que me dan. Eso implica que la fuerza neta debe ser 0.
O sea que F más mg vector más fuerza de contacto 1 más fuerza de contacto 2 tiene que ser 0. La suma de las fuerzas es 0. Ya eso yo lo vi intuitivamente cuando dibujé las direcciones. Entonces, viéndolo aquí, usando un diagrama vertical y horizontal, veo en la vertical, me doy cuenta que FC1, perdón, tengo que FC2 en módulo tiene que ser igual a MG. Módulo, por supuesto, tiene la dirección opuesta. Y en la horizontal, FC1, la otra fuerza, tiene que ser igual en módulo a F. Insisto, por favor, esta relación es módulo. ¿Ok? Los vectores son que FC2 vector es igual a menos MG y FC1 tiene que ser igual a menos F. Esta es la relación vectores. ¿Ok? Entonces, ahora, yo lo que ya me dije, la fuerza que es perpendicular, la fuerza de contacto perpendicular al contacto la llamo normal. ¿Quién es la normal aquí? FC1. FC1 es la fuerza que yo he llamado normal. ¿Ok? FC1 es lo que yo he llamado normal. Que generalmente uno la llama como N. Aquí el modo de la normal es igual a la fuerza externa. ¿Ok? Esta que está aquí, FC1, es lo que uno llama normal muchas veces. Es la fuerza normal, que es la perpendicular a la superficie. Y esa otra fuerza que va hacia arriba, ¿cómo la llamo yo? Normalmente la llamo fuerza de roce. Debido al contacto entre objetos, se crean fuerzas. Y la fuerza es un vector que yo siempre la puedo descomponer, ¿verdad? La componente que es perpendicular a la forma de contacto, esa la llamo normal. Y la componente que está en la dirección de un posible movimiento, es más, en la dirección opuesta, la otra la llamo fuerza de roce. Y fíjense que, entonces, FC1 es la normal y FC2 es lo que uno llama realmente, y después vamos a hablar con mucho más detalle, es lo que se llama fuerza de roce. Bueno, ¿por qué? Imagínense que este es un escritorio o una pizarra sumamente pulida, ¿ok? ¿Qué pasa? Si es sumamente pulida, no importa, en general, es muy poco relevante la fuerza que yo ejerzo así, ¿ya qué le va a pasar? Va a caer, ¿de acuerdo? Esa fuerza aparece porque hay roce entre los objetos. Si no hubiera roce, fuera perfectamente pulido, no importa la fuerza que yo le aplique aquí, él siempre caería. ¿Por qué? Porque no habría forma de equilibrar el roce. No, perdón, no habría forma de equilibrar el peso. La normal lo que hace es que esto no se hunda. Pero si no hay ninguna fuerza hacia arriba, esto siempre cae. La fuerza hacia arriba aquí sería la fuerza de roce. Entonces, en este problema preguntaban cuál es la fuerza de contacto. La fuerza de contacto en este problema, entonces, es la fuerza de contacto es esta. ¿Cierto? Entonces, en este problema, la fuerza de contacto es FC, que es un vector que tiene una componente horizontal, que es ¿quién? La normal, y una componente vertical, ¿quién es? La fuerza de roce. Entonces, la fuerza de contacto, supongamos que yo voy a llamar este el eje X y este el eje Y. La fuerza de contacto aquí es igual a la normal más la fuerza de roce.
La normal es menos F, vamos a decirlo así, menos F, y la fuerza de roce es más mg J. ¿Ok? Fíjense, este es un caso en que la normal no está asociada necesariamente al peso. La normal es idénticamente igual a ¿qué? A la fuerza externa que yo le aplico. Y es el peso el que es igual al roce, el módulo. ¿Se dan cuenta? Normal aquí, ¿quién es? La normal, habíamos dicho que es menos F y la fuerza de roce era igual a menos mg. Vector, ¿no? Entonces lo que decía, la fuerza de contacto tiene dos componentes, una horizontal y una vertical. La horizontal es menos la fuerza que yo le aplico, mg. Entonces fíjense que aquí la normal no está asociada con la fuerza de roce. No tiende a pensar, la normal es igual a la fuerza, es igual al peso, o si es un plano inclinado, se aprenden de memoria. Normal es mg coseno, no, depende del problema, ¿de acuerdo? Fíjense que las normales son unas fuerzas muy interesantes, al igual que las fuerzas de roce, porque son fuerzas variables. Vean, por ejemplo, las distintas cosas que yo tengo sobre el escritorio, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la fuerza que ejerce esta mesa sobre este? Bueno, igual y opuesta a su peso, ¿verdad? ¿Cuál es la fuerza que el escritorio ejerce sobre mí? Igual y opuesta a mi peso. Ahora, mi peso es un poquito, bastante mayor que ese. Entonces, la normal es una fuerza que es variable, es acomodaticia. Vean, igual que la fuerza de roce. Y eso lo vamos a ver en mucho detalle. Fíjense que ahora, yo ahora le estoy aplicando una fuerza así a este objeto. No se cae, ¿verdad? Y digo, la normal es igual a la fuerza que yo ejerzo, ¿cierto? Y la fuerza de roce. Ahora, créanme que yo le estoy aplicando una fuerza mucho más grande ahora. ¿Qué le pasa a la normal? Es mucho más grande. Ahora, son fuerzas que son variables hasta un cierto punto, ¿verdad? O sea, si yo aplico una fuerza enorme, oye, abro un hueco, ¿no? Ok, entonces las fuerzas de roce, vamos a ver que son fuerzas acomodaticias. Es igual que el escritorio puede soportar mi peso, puede soportar este peso, pero de repente se monta un elefante aquí y no lo puede soportar. O sea, la normal no es una propiedad de este sistema. La normal es una propiedad de los dos sistemas, acuérdense. Toda fuerza depende de la otra. Entonces yo digo, ¿qué normal ejerce esto? No, un momentico, ¿qué normal? No. ¿Con qué objeto? Ah, bueno, coloqué este objeto. Ah, este señor ejerce una normal que tiene módulo mg, pero sobre este objeto es distinto. Pero las fuerzas no, yo no puedo preguntar ahora cuál es la normal. No, porque la normal es una fuerza que surge de una interacción, ¿ok? Vamos a ver algunos otros ejemplos de normales y después vamos a trabajar con más detalle. Entonces, fíjense, la parte de la fuerza de contacto, que es perpendicular a la superficie de contacto, es lo que yo llamo normal. Y la otra componente de la fuerza de contacto es la que yo llamo fuerza de roce. Y esa la vamos a estudiar, esa fuerza de roce, con más detalle en un momento. Pero antes vamos a seguir un poquito de ejemplos de fuerzas de contacto. Que a veces la gente piensa, bueno, fuerza normal es una cosa, fuerza de roce es otra. No, son ambos partes de la reacción que hay cuando dos objetos están en contacto uno con el otro. Vamos a ver otro ejemplo. Un bloque permanece en reposo sobre un plano inclinado me dicen calcule las fuerzas de contacto.
Entonces ahora el problema es el siguiente. Ajá. Sí. ¿Dónde? No. De nuevo, esto dice que este vector tiene signo contrario a este vector, ¿de acuerdo? Pero el módulo es igual. Y aquí yo estoy reescribiendo una relación de módulo. Yo aquí no le pongo la rayita. Y eso es bien importante porque a veces ustedes piensan que la notación vectorial eso es un fastidio, que la profesora es fastidiosa y le gusta poner rayitas. No, es que tiene significado distinto. A mí me dice que esta fuerza, vector, tiene dirección opuesta a esta fuerza. Entonces, esto me da una información. Esta información, esta está contenida allí, pero esta no tiene vector, porque aquí yo no estoy diciendo que los vectores son iguales, porque no son iguales, son opuestos. Lo que tienen es el mismo módulo, ¿ok? Ajá.